quiero darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Siéntanse en casa. Siéntanse en casa. Y ruego a Dios que les bendiga como ustedes esperan que Él les bendiga en este día. El día de hoy quisiera continuar con una enseñanza más de esta serie de la enfermedad y la vida del cristiano. Siempre digo, esta es la última, pero cuando veo tantas bendiciones que Él ha traído a mi vida a lo largo de esos 10 meses de enfermedad en que me tuve incapacitado, y estoy seguro que muchos cristianos verdaderos que han pasado por esta etapa de sus vidas podrán estar de acuerdo conmigo que sus bendiciones son incontables. La verdad, sus bendiciones son incontables. Y pues yo quisiera continuar con una más hoy, pero antes quisiera que leyéramos ese texto de la Biblia que está en la epístola o en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, verso 13 y 14, que ya hemos leído a quienes les escribe: pues vosotros sabéis que a causa de ¿qué? De una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Vemos al apóstol Pablo adoleciendo una enfermedad, y esta enfermedad le generaba una prueba, era una prueba para él. Y el otro texto que está en Romanos capítulo 8, verso 28 en la parte A, que es también del apóstol Pablo, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O como dice otra versión de la Biblia: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes le aman. Cantábamos una canción que dice: Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando eso pasa, todo se transforma. Llega la tristeza para ti y llega la alegría para ti, para mí. Y en ese momento yo meditaba: ¿cuántas veces no cantamos a Dios? ¿Cuántas veces no experimentamos la presencia de Dios? ¿Cuántas veces no creemos que Dios está ahí con nosotros porque Él lo prometió y Él no es un hombre para que mienta? Sin embargo, seguimos experimentando esa tristeza. Bueno, ¿es esto real? O las causas más bien de tristeza están ahí. Es cierto entonces que cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque todo se transforma, y estamos hablando de que las circunstancias no se transforman. No son las circunstancias las que se transforman. Somos nosotros los que somos transformados. Porque Cristo a los suyos transforma. ¿Sí se entiende? Es nuestra manera de ver el sufrimiento, es nuestra manera de ver las causas que nos producen tristeza de una manera diferente, lo que transforma la tristeza en alegría. Es ese cambio de actitud, esa transformación de mi actitud, de verme a mí mismo y ver el propósito de Dios, lo que cambia la tristeza en alegría, aunque las circunstancias que estén provocando la tristeza no cambien. Y eso es lo maravilloso de Dios, y eso es lo maravilloso de la conversión, que este Dios maravilloso transforma al ser humano a través de la conversión. ¿Sí queda claro? O sea, Dios transforma y transforma toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de ver las cosas, todas nuestras actitudes, transforma todas nuestras intenciones y propósitos, transforma todas nuestras emociones
y nuestros pensamientos y transforma todas nuestras obras, transforma todo nuestro ser. De modo que podemos creer que cuando Cristo está ahí, todo se transforma, no porque Él cambia las circunstancias, sino porque nos ha cambiado a nosotros. Amén. Esto es parte de lo que Carlos Spurgeon experimentaba durante sus largos periodos de enfermedad. Y he estado hablando de Carlos Spurgeon porque creo que entre nosotros, o la mayoría de nosotros, él es muy, pero muy conocido, porque no solo fue un gran predicador, conocido como el príncipe de los predicadores, porque el rey de los predicadores es Jesucristo, sino como un hombre a quien Dios usó para traer muchísimas almas a Cristo, pero que a su vez padecía de varias enfermedades y durante largos periodos de tiempo. Y entre las reflexiones de Spurgeon, que escribió durante estos muchos periodos de tiempo enfermo y con mucho dolor, yo quiero que veamos las siguientes. Y nos vamos a dar cuenta que no es un supercristiano que escribe esto, sino un hombre transformado, aunque las circunstancias no se transformaron. Y él escribía: las aflicciones son las mejores bibliotecas para aprender cada vez más cerca de Dios y su gracia. Óigalo bien. Las aflicciones son las mejores bibliotecas para aprender cada vez más acerca de Dios y su gracia. Muchas verdades que no podríamos ver a la luz del gozo se revelan claramente a la luz de la tribulación. Yo lo voy a repetir. Muchas verdades que no podríamos ver a la luz del gozo se revelan claramente, óigalo bien, a la luz de la tribulación. Cuando Dios quiere hacer algo grande con un hombre, primero lo hiere profundamente. Señor, úsame para tu gloria, prepárate. Cuando Dios quiere hacer algo grande en un hombre, primero le hiere profundamente. ¿Para qué? Para aniquilar todo orgullo espiritual, toda soberbia, para que la gloria sea para Dios y no para esta persona, quien solamente está siendo un instrumento, un vaso frágil de barro. Y continúa escribiendo Spurgeon: nunca aprendí tanto de Dios como en los momentos en que estuve más quebrantado. Nunca aprendí tanto de Dios como en los momentos en que estuve más quebrantado. Y la aflicción es el cincel de Dios. Como escultor, la aflicción es el cincel de Dios para esculpirnos a la imagen de su Hijo. Los cristianos más fuertes no son los que han evitado las tormentas, sino los que han navegado con Cristo a través de ellas. Óigalo bien, los cristianos más fuertes no son los que han evitado las tormentas, sino los que han navegado con Cristo a través de ellas. Y ya que el sufrimiento que acompaña a la enfermedad es un medio de bendición que Dios usa para hacernos crecer espiritualmente, podemos decir que este es un verdadero amigo. La aflicción, el sufrimiento, es un verdadero amigo, una verdadera amiga para el alma de todo creyente. Y hasta aquí lo que escribió Spurgeon en sus reflexiones. Y es por eso que hoy deseo referirme a una décima causa de por qué Dios permite las enfermedades en la vida de los cristianos. Y esta es ¿para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Para que podamos crecer espiritualmente. ¿Y qué quiero decir por crecer espiritualmente? Quiero decirles primeramente que el crecimiento espiritual en la vida de todo cristiano es la columna vertebral de la vida cristiana. El crecimiento espiritual es la columna vertebral de la vida cristiana, de una vida gobernada en su totalidad por el Espíritu Santo. Y
es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Óigalo bien, es el proceso de volverse más y más como Jesucristo. Que ser más y más como Cristo no consiste en un largo proceso de ir abandonando poco a poco la práctica de algunos pecados mientras se continúan practicando otros, como muchos que dicen ser cristianos piensan. ¿Por qué? Porque generalmente están mal enseñados. El proceso de volverse más y más como Cristo consiste en que esos atributos comunicables de Cristo y todo el fruto del Espíritu Santo es, óigalo bien, cada vez más evidente en nuestra vida diaria, en todos los roles de la vida que nos toca jugar, especialmente para con los próximos, los más cercanos, para con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por mencionar algunos ejemplos. El crecimiento espiritual quizás está mejor descrito en la segunda epístola, carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 3 al 8, donde por favor les ruego que lo lean todo en casa, despacio, meditándolo, donde se nos dice que mediante, óigalo bien, el poder de Dios, no en nuestras fuerzas, sino mediante el poder de Dios, a través de su Santo Espíritu, todas las cosas nos han sido dadas para vivir, ¿qué? Para vivir una vida de piedad. Para vivir una vida de piedad, una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida agradable a Dios, una vida de obediencia a Dios de manera total e incondicional, la cual es el objetivo del crecimiento espiritual. Óigalo bien, la cual es el objetivo de un crecimiento espiritual. Ahora, quizás ustedes se pregunten, entonces, pastor, ¿el cristiano no peca? Tristemente sí lo hace. Y de esto podemos preguntarle a Pedro, que después lloró amargamente. Claro que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, porque Satanás nos esfuma en el mismo momento en que nos convertimos a Dios y aborrecemos el pecado y queremos hacer la voluntad de Dios por amor a Dios, por agradar a Dios. Y el tentador, Satanás, va a estar continuamente haciendo su trabajo. ¿Cómo? Por medio de nuestras concupiscencias, por medio de los deseos de la carne, estimulando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y haciéndonos experimentar un placer a través de la vanagloria de la vida. La diferencia es que el no convertido practica el pecado y el que es convertido cristiano no practica el pecado. Esa palabra es clave, practica. El otro día hablaba con alguien, no practica el pecado, es decir, el pecado en su vida no es lo habitual, sino es la excepción de la regla. Y como decía también, es el pelo en la sopa, cada cuanto aparece, rarísimo, es la piedra en los frijoles, cada cuanto aparece, es rarísimo, pero puede estar ahí una piedra en los frijoles, puede estar un pelo en la sopa. Y esto es porque el cristiano en su nueva naturaleza y por su amor a Dios y gratitud a Dios ya no quiere volver a lastimarlo, ya no quiere volver a ofenderlo. Y cuando el diablo viene a tentarlo, el cristiano hace lo que Jesús aconsejó: velad y orar para no caer ¿en qué? En tentación. Y hablando de crecimiento espiritual, se han descrito 6 características del verdadero crecimiento espiritual en la vida de toda persona, óigalo bien, que realmente ha nacido de nuevo, ha sido regenerada. Es un cristiano verdadero, es un hijo o una hija de Dios. Ahora, yo quiero ver estas 6 características antes de ver cómo Dios realmente nos hace crecer espiritualmente a través de la enfermedad. ¿Por qué?
Porque existe la creencia en el mundo evangélico que crecimiento espiritual es igual o es sinónimo a conocimiento bíblico. Y es por esto que estas personas siempre están buscando aprender más de todas las formas posibles. Pero, óigalo bien, no es que esto esté mal, pero sin haberse arrepentido y creído en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, rindiéndose a Él como su Señor. Y ahí está el problema. Buscan conocimiento por cualquier medio, pero no se han arrepentido, no han creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, rindiéndose a Él como su Señor. Cuidado. ¿Y cuáles son estas características? Estas 6 características acerca del crecimiento espiritual. Primeramente, se basa en la obra del Espíritu Santo. Vamos claros. Por eso la persona tiene que ser nacida de nuevo, tiene que ser convertida para que el Espíritu Santo venga a morar en él o en ella. ¿Por qué? Porque esta es una obra del Espíritu Santo que está trabajando internamente. Es el trabajo interno del Espíritu Santo que renueva la mente y que conforma el corazón del creyente a la imagen de Cristo, como podemos leer en Efesios capítulo 4 verso 21 al 24 en una versión de la Biblia. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él, acerca de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, y dice, y aprendieron a vivir como él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso, óigalo bien, por eso Efesios 4:22, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. Dice, despojándose. Yo quiero que se fijen en estas palabras que estoy recalcando. Renunciar, despojarse. Despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos, y deben renovarse por el Espíritu. Deben renovarse por el Espíritu en su manera de pensar, en su manera de juzgar, y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue. ¿Por qué? Esa nueva naturaleza, por una vida recta, por una vida pura, por una vida basada en la verdad. Y también al respecto les ruego que lean en casa y mediten Romanos capítulo 12, verso 2. La primera característica es que este crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. O sea, no es nuestro esfuerzo por adquirir conocimiento o por ir cambiando poco a poco. O sea, ser cristiano no es entrar en un largo proceso de rehabilitación. No, es un proceso en el cual Dios nos transforma a la imagen de su Hijo amado. La segunda característica es que este crecimiento espiritual inicia como efecto de una transformación real y radical realizada por Dios. Esta transformación es una transformación real y radical realizada por Dios durante el nuevo nacimiento o conversión. Tengo un amigo muy querido que me decía, es que siempre estás hablando de la conversión, Luis. Yo me llamo Luis Alberto, pero me decía él, tú debes de llamarte Luis Conversión. Le digo, pero es que si no predicamos conversión o no hablamos de la conversión siempre, o sea, ¿en qué estamos?
El que no se convierte a Dios no puede ser perdonado. El que no se convierte a Dios no puede ser un hijo de Dios o una hija de Dios. El que no se convierte a Dios no puede ser miembro del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe. El que no se convierte a Dios no puede perseverar. El que no se convierte a Dios no puede crecer espiritualmente. ¿Sí me entiende? Por eso este crecimiento espiritual inicia como efecto de una transformación, ya dijimos, realizada por Dios, una transformación que es real y es radical durante el nuevo nacimiento o conversión. En ese mismo momento en que la persona es salva espiritualmente por la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo y su obra realizada al morir, ser sepultado y resucitar, ya que a partir de ahí es que somos nuevas criaturas, como se nos dice en 2 de Corintios capítulo 5, 17, la antigua naturaleza es reemplazada con una nueva, una naturaleza semejante a la de Cristo, como podemos leer en el libro de Romanos, lo cual les invito a leer en el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Y por cierto, es a partir de ahí que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Juan 14, 16, 17. ¿Para qué? Para capacitarnos para vivir esa vida agradable a Dios. Qué gran amor el de Dios. No solo envía a su Hijo amado a morir por nosotros, y vaya de qué manera murió, para lavarnos, para limpiarnos de todos nuestros pecados, de la culpa del pecado y del poder del pecado y de la condenación eterna por causa del pecado, sino que también nos llena de su Santo Espíritu, quien da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, pero también nos capacita para vivir esa vida agradable a Dios. ¿Sí queda claro? Tercera característica, el crecimiento espiritual es un proceso de toda la vida. Es un proceso de toda la vida. Este proceso ocurre y aumenta, por eso es crecimiento, mientras vivimos en santidad. Una palabra muy poco mencionada hoy en día desde los púlpitos y en los sermones. Dice mientras vivimos en santidad. ¿Por qué razón? Porque una persona que nace de nuevo por la obra de Dios ya no está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Una cosa es que quiera rendirse a la seducción de su concupiscencia, como nos dice Dios a través de Santiago. Y cuando somos seducidos por nuestra concupiscencia, se da a luz el pecado en nuestras vidas. Y otra cosa es que velemos y oremos para no caer en tentación. Lo leo de nuevo, una persona que nace de nuevo por la obra de Dios ya no está bajo el dominio del pecado y de Satanás. Tiene una naturaleza radicalmente nueva y está llamada y capacitada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reflejar esa nueva naturaleza en una nueva manera de vivir. Y esto, como ya lo dijimos, debido únicamente a la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, óigalo bien, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Tito 2, 11, 12. Pero además esto se hace viviendo una continua relación personal íntima o estrecha con Dios. Oiga bien los requisitos para crecer espiritualmente. Esto requiere una continua relación personal íntima o estrecha con Dios, quien ha venido a morar para siempre en nosotros desde el mismo momento de nuestra conversión a Dios.
Imagínate, Dios morando en nosotros. Yo a veces le digo a las personas, ¿de quién estaba más cerca a Dios? ¿De Adán y Eva o de nosotros? Pues de nosotros. Pues ahí se paseaba en el huerto del Edén, se sentaban y platicaban, pero aquí ahora Dios ha venido, como carecemos de ese huerto, de ese ambiente perfecto. ¿Por qué? Porque por el pecado, o sea, aún la naturaleza gime, se ha visto afectada. Hoy Él ha venido a morar en nosotros cuando somos salvados, cuando somos hechos nuevas criaturas. Él ha venido a morar en nosotros y es por ello que podemos tener esa relación íntima con Él. Eso lo leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, 20 y 23. Pero también es necesario vivir en el Espíritu, gobernados por el Espíritu. Jesús dijo que era el Espíritu Santo el que nos iba a guiar a toda verdad. Si queremos crecer espiritualmente, necesitamos, sí, es cierto, leer, meditar, estudiar la palabra de Dios, pero no de manera mecánica para adquirir conocimiento. Yo sé de ateos que han leído la palabra de Dios para poderla refutar más de una vez y hacen estudios de lo que ellos creen que es el fundamento del cristianismo para refutarlo en su ateísmo. Tenemos que vivir en el Espíritu y gobernados por Él, además de leer, meditar, óigalo bien, algo que no se da en nuestro tiempo, porque la gente dice, es que no tengo el tiempo. Pues hazlo como lo haces para comer. Yo conozco gente que se baña 2 veces al día, se les va a gastar la piel. Se bañan en la mañana y en la noche. ¿Cómo hacen tiempo para eso? Sin embargo, no tienen tiempo para meditar. Es una lectura mecánica. Bueno, pues ya leí mis 3 versículos, ya leí mi capítulo, lo cierro y ya. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuándo juega México contra Estados Unidos en la Copa Oro? ¿A qué horas? No sé si me explico cómo la persona cambia completamente del objeto de sus pensamientos, de la Biblia, la palabra de Dios, sin dedicar ese tiempo en quietud para meditar o bien para estudiarla. Si tienes una buena Biblia de estudio para que te alumbre más, y te vas de ahí a pensar en otras cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando habían esas casetas telefónicas en el centro. Estoy hablando de los 80 tal vez. Hacías fila, la persona estaba ahí hablando, cerraba la puerta, ponía la monedita, marcaba, terminaba, luego salía, luego entraba el otro y salía, y entraba el otro y salía. Yo veo a la gente así hoy en día, dice voy a orar, se mete a su cuarto o en cualquier lugar donde puede estar a solas y le dice, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Pum, como en la caseta salen. Abren la puerta y ya salen. Ya salen. No, ahí no va a haber nunca crecimiento espiritual. ¿Saben por qué? Porque no hay conversión. ¿Y cómo sé que no hay conversión? Porque no hay deleite. No hay deleite en Dios, en su palabra, en el estar con Él, en esa quietud. Viviendo una vida gobernada por el Espíritu Santo, como escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, óigalo bien, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que hayan cristianos carnales y cristianos espirituales. No. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, sino la voluntad de Dios. Gálatas 5, 16 y 17. La otra cosa es que no quiero dejar de mencionar que si bien es cierto que mientras leemos, meditamos y estudiamos la palabra de Dios, hay crecimiento espiritual, porque toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en la vida de piedad o en la vida de justicia o rectitud, segunda de Timoteo 3:16, pero debemos ser obedientes a ella. ¿Sí queda claro?
Debemos ser obedientes a ella. ¿Por qué? Porque si la leemos, si la meditamos, si la estudiamos, aún en el griego original y el hebreo y arameo con que fue escrito el Antiguo Testamento, pero no somos obedientes a la palabra de Dios, no es nuestra única norma de conducta por la cual nos regimos, no hay crecimiento espiritual. Es más, ni siquiera hay conversión. Ni siquiera hay conversión, ni siquiera hay amor a Dios. Seamos claros. La cuarta característica, el crecimiento espiritual produce una actitud de humildad, óigalo bien, de negación o muerte al yo, o a morir cada día nosotros mismos y a llevar nuestra cruz y a caminar la segunda milla. Pastor, soy cristiano. Qué bueno. ¿Y cómo es usted cristiano? Por la gracia de Dios, hermano, por la fe en Jesucristo, hermano. Cuénteme, bendígame. ¿Y cómo sucedió eso? Pues fue un día, hermano, que acepté a Jesús. Fíjese que iba yo en el bus y se subieron a asaltar. Y yo decía, Señor, que no me roben, que no me roben, que no me roben, que no me roben. Y cuando pasó el ladrón, mire como que Dios me hizo invisible y no me vio y no me robó. 2 paradas adelante se subió un muchacho a predicar y preguntó que quién quería aceptar a Cristo, y yo, mire, impactada por lo que Dios había hecho, cómo me había hecho invisible y no me habían robado, yo levanté la mano. Y en la parada siguiente me bajé y repetí la oración de aceptar a Cristo con él. Qué bueno que Dios le libró de que no le robaran. Lo malo es que no se convirtió a Dios y se va a ir al infierno, déjeme decirle, porque eso no viene ni siquiera en la Biblia. Pastor, pero no dice la Biblia ahí que en Romanos que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor será salvo. Sí. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ¿de qué? El Señor del universo, el Señor de la creación, el Señor de su iglesia. ¿Vamos bien? ¿Y el Señor de su vida? Bueno, fíjese que lo acepté como mi Salvador, pero todavía no lo acepto como mi Señor, porque estoy esperando alcanzar un mayor grado de crecimiento espiritual, un mayor grado de espiritualidad. Mientras tanto, yo sigo haciendo mi voluntad, no la de Él, porque el Señor de mi vida soy yo. Quien manda en mi vida soy yo. El que gobierna en mi vida soy yo y hago mi voluntad. Pero el problema es que a este Jesús, a quien crucificaste, dice Pedro, inspirado por Dios en Pentecostés, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo, Señor y ungido para salvar. Le ha hecho Señor y Cristo. Y amados y amadas, Cristo no es como una mesa del comedor de 6 sillas que tú vas y solo necesitas 4 y le dices al de la tienda, ¿sabe qué? Me interesa, pero solo necesito de 4. Véndame 4 y por venderte venden las 4. No, espérame. O le recibes como Señor y Salvador o no le recibes como nada. Porque Jesús no va a ser Salvador de todo aquel que no quiera someterse a Él como Señor. ¿Sí queda claro? Amados y amadas, si nosotros no morimos cada día nosotros mismos y llevamos nuestra cruz y caminamos la segunda milla como fruto de esa muerte a nuestro yo cada día, esa negación cada día con la ayuda del Espíritu Santo, o como le quieras llamar, por medio de una gracia capacitante o la capacitación que nos da Dios por medio de su Santo Espíritu, ni va a haber crecimiento espiritual, ni hay revelación de que la persona es cristiana. Una quinta característica es que promueve una actitud de servicio a Dios y a nuestro prójimo. Promueve una actitud de servicio a Dios y a nuestro prójimo, y de esto es lo que vamos a estar hablando en la próxima enseñanza. Por favor, no falten. Vamos a estar hablando del amor práctico de la vida cristiana. Pero también la sexta característica es que este conocimiento espiritual nos hace anhelar más y más de Dios y de su voluntad.
de sus mandamientos, de sus promesas reflejadas en su palabra. Es decir, lejos de desear quedarnos estancados como con lo que ya conocemos de Dios y su voluntad, este crecimiento espiritual es lo que produce en nosotros ese deseo de buscar en la Biblia esos tesoros que están ahí para nosotros de parte de Dios mientras la leemos y la meditamos. ¿Sí queda claro? Ahora bien, la pregunta que surge en la mente de muchos y también surgió en mi mente ¿es posible que las cosas que nos causan dolor, como sucede durante la enfermedad o enfermedades, puedan conducirte a crecer espiritualmente? Claro que sí. Amados y amadas, Dios es tan bueno, entiéndanlo. Dios es tan bueno que es capaz de llevar a cabo, producir ese crecimiento espiritual en medio de un mundo que sufre. Rodeados nosotros, sus hijos e hijas, de factores que nos hacen sufrir. El crecimiento espiritual y el sufrimiento están interconectados en diversas maneras. Se cree que el sufrimiento, como el que padecemos al estar enfermos, puede ser un medio que Dios usa en su gran amor, y luego no podemos separar el amor y el sufrimiento que Dios permite por amor. El sufrimiento puede ser el medio que Dios usa en su gran amor para acelerar nuestro crecimiento espiritual. La persona va creciendo, Dios ya tiene un llamado para esa persona, por así decirlo, o quiere una mayor consagración en esa persona porque es un padre de familia, que es un sacerdote del hogar y va a enfrentar problemas serios con un hijo o una hija. Dios ve el final desde el principio, ya sea un problema serio de rebeldía, ya sea un problema serio de enfermedad, no lo sé. O él mismo va a enfrentar como sacerdote del hogar un problema serio, él es el único proveedor. Va a ser despedido del trabajo, se va a enfermar o cualquier otra circunstancia, y Dios en su amor acelera o desea acelerar este crecimiento espiritual que este cristiano o cristiana ha venido teniendo desde el momento de su conversión hasta que sucede ese momento en que Dios dice, ok, vamos a ponerle la quinta velocidad. Ahora, ¿cómo lo hace? Permitiendo que los cristianos busquemos continuamente a Dios por sanidad, fortaleza o consuelo. Permitiendo que los cristianos busquemos continuamente a Dios durante el momento de la enfermedad, estando en la cama con abundante tiempo. Y venimos a orar a Él por sanidad, sabiduría, fortaleza y consuelo. Y así permanezcamos, óiganlo bien, unidos a Él a través de esa oración continua, de esa súplica, de ese ruego por la necesidad que el cristiano tenga durante la enfermedad, como el pámpano a la vid, produciendo como fruto que nuestra relación íntima, esa relación personal estrecha con Él, sea cada vez más fuerte, más estrecha, y una necesidad de buscar su rostro y de estar en su presencia cada vez mayor. Pero también el que seamos transformados cada vez más como Jesucristo, lo cual se hace evidente en el cristiano que sufre por una enfermedad o por cualquier cosa, al reflejar más y más los atributos comunicables de Cristo y el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Y por cierto, esto es observado por los que nos rodean.
No sé si me explico. Esto es observado por los que nos rodean. Muchas veces predicamos más con lo que hacemos al vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida justa, que con lo que decimos. Es más, puedo decirles como parte de mi experiencia pastoral que hay personas que pues ya no quieren que alguien le diga, oiga, ¿me permite que le lea la Biblia? Y dice, no, gracias. En su casa tienen 2 Biblias, una abierta en el Salmo 91, otra abierta en el Salmo 23. Pero no las leen, pero no gracias. O sea, las personas como que han venido a tener una aversión a la Biblia, porque las personas que leen la Biblia no viven lo que ahí está. Y porque estas personas, al no vivir lo que ahí está escrito, al no obedecerlo, estas personas no crecen espiritualmente y no crecen en su relación íntima con Dios, siendo esta cada vez más estrecha y obviamente que por esta razón no reflejan ni los atributos comunicables de Cristo, ni el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que muchos quieren ver. Ojo, cristianos. La enfermedad también nos permite crecer espiritualmente porque nos impulsa a buscar consuelo en la Biblia, en la palabra de Dios. No solamente al ir a Dios, al platicar con Dios, al orar con Dios, sino también nos impulsa a buscar consuelo o una respuesta a lo que estamos viviendo o una promesa que nos dé esperanza y consuelo en la Biblia. Y eso va a hacer que tengamos mayor conocimiento de Dios, mayor conocimiento de su promesa, mayor conocimiento de su palabra y claro, crezcamos en nuestra fe para con Él y en nuestra gratitud para con Él, de modo que podamos decir con convicción, cualquiera que sea mi enfermedad y dolor, todo está bien en mi alma. Gloria a Dios. Todo está bien en mi alma. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Todo está bien. La enfermedad puede ser el medio para crecer espiritualmente, ya que al reflexionar durante esta sobre las circunstancias similares que se han presentado en nuestra vida y cómo hemos orado a Dios, confiado en Él y hemos salido victoriosos, óigalo bien. Hemos salido victoriosos a través de la fortaleza que Dios nos da por medio de su Santo Espíritu. Y esto va a servir para fortalecer nuestro carácter. Óigalo bien. Esto va a servir para fortalecer nuestro carácter, permitiendo al cristiano afrontar futuros desafíos con mayor fortaleza. Esto sirve para fortalecer nuestro carácter, permitiendo al cristiano afrontar futuros desafíos con mayor fortaleza. Y no solo con respecto a la enfermedad, cualquier desafío que te encuentres, o sea, cualquier desafío. No sé, ¿te calumnian? ¿Cuál es el problema? A Cristo lo calumniaron. Injurias. Mienten diciendo algo que tú hiciste y no hiciste, o diciendo algo que tú eres y no eres, fuiste pero ya no eres, lo hacías pero ya no lo haces. ¿Cuál es el problema? El haber ido a Jesús buscando esa fortaleza durante la enfermedad y meditando sobre lo que Él ha hecho otras veces por ti, cómo ha salido victorioso, fortalecido en el poder de su fuerza, va a fortalecer nuestro carácter, tu carácter, permitiéndote afrontar futuros desafíos. Pero también es en el momento de la enfermedad que el cristiano está consciente de su debilidad y de su fragilidad como nunca. Yo creo que desde el momento en que los cristianos estamos seguros de que no podíamos hacer nada para salvarnos,
nada para salvarnos. Y que no podemos hacer nada para sanarnos, más que clamar la voluntad de Dios y ser obedientes al instrumento que Dios puso en su voluntad, como es el médico. También la enfermedad hace que crezca esa percepción de nuestra debilidad, esa realidad de nuestra debilidad y fragilidad. Y esto a su vez nos hace personas más humildes. Personas más humildes. Todo lo puedo. ¿Dónde está la humildad? En Cristo que me fortalece. Yo débil, yo frágil, un virus que ni siquiera se puede ver, una bacteria microscópica puede matarme como mató a millones de personas y sigue matando a millones de personas, pero te hace humilde. Entiendes que separado de Dios nada puedes hacer, y al ser humildes y entender que separado de Dios nada puedes hacer, te vuelves más y más dependiente de Dios. ¿Sí queda claro? Otra de las bendiciones que tenemos a través de la enfermedad, que nos permite crecer espiritualmente, es que crecemos espiritualmente a través del sufrimiento durante la enfermedad, cuando en ese momento de quietud hacemos una reevaluación de nuestros valores y prioridades. Óigalo bien. Hacemos una reevaluación de nuestros valores y prioridades. Y es que quiero decirte que cristianos y no cristianos estamos en este mundo, y este mundo es un mundo lleno de afanes. Y la verdad es que, híjole, nos levantamos tempranito a buscar tener ese tiempo devocional con Dios, estar en su presencia, buscar la dirección de Dios cada día. Corremos en cualquier momento por ayuda, dirección, sabiduría, lo que sea. A lo largo del día, en la noche, venimos y le damos gracias, pero minutos después estamos dormidos. Y nos vamos introduciendo en ese mundo de afanes, como cuando ves que el niño que está en la playa va caminando poco a poco, paso a paso, de manera imperceptible para él, hacia el mar, y luego el agua le llega a los tobillos, luego el agua le llega a la rodilla, luego el agua del mar le llega a la cintura, luego le llega al pecho, y luego, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Se ahogó, punto. Cuidado. Bendito sufrimiento durante la enfermedad, que te hace reevaluar tus valores, que te hace reevaluar tus prioridades, llevándonos a poner nuestra mirada en Jesucristo. Si es que habíamos dejado de poner nuestra mirada en Jesucristo para ponerla en las circunstancias, para ponerlas en nosotros mismos, o llevarnos a no quitar la mirada de Cristo. Pero no solo la mirada de Cristo, sino la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Enfocándonos más, amados y amadas, en las cosas esenciales de la vida, como son ¿cuáles? El no dejar el primer amor. Punto. El enfocarnos más, si estamos en el primer amor, vamos a querer hacer la voluntad de Dios, vamos a querer obedecerle, y nos vamos a enfocar más en las cosas esenciales de la vida, como son su voluntad, como son sus planes y sus propósitos para nuestra vida, que por cierto, Dios tiene planes, propósitos diferentes para cada uno de nosotros. No solo nos hace más humildes y más dependientes de Dios, ese crecimiento espiritual mientras estamos quietos por la enfermedad, sino que nos hace enfocarnos más en Cristo, las cosas de arriba, y enfocarnos más en las cosas esenciales de la vida, como son la voluntad de Dios y sus planes y propósitos para nuestra vida, así como los valores y propósitos espirituales. Y enfocarnos menos en las posesiones materiales temporales.
Y yo quiero decirles que dependiendo de la gravedad de la enfermedad, esto nos puede llevar inclusive hasta hacernos una autoevaluación ante la inminente partida a la presencia de nuestro Dios y Rey a través de la muerte. Pero también las enfermedades nos pueden permitir experimentar el amor y la compasión de Dios de una manera más notoria y más profunda que en otros momentos de nuestras vidas, no solo por su consuelo, su presencia, su gozo y su paz, sino también, óigalo bien, al experimentar el amor y la compasión de otros creyentes, nuestros hermanos en la común fe en Jesucristo, de familiares durante nuestra enfermedad. De modo que este crecimiento espiritual se manifiesta en medio de la enfermedad porque nuestro amor y solidaridad crece. Nuestro amor y solidaridad crece, al igual que nuestra paciencia y nuestro dominio propio para tolerar, óigalo bien, para tolerar a otros que sufren. Y claro, esto va a producir en nosotros un mayor deseo de servir por amor, con paciencia a otros durante sus enfermedades. Pero amados y amadas, puede ser que haya otros propósitos, pero voy a mencionarles este último propósito. También los cristianos podemos ver la enfermedad que padecemos como un medio para crecer espiritualmente de parte de nuestro fiel y amoroso Dios y Padre. ¿Para qué? Para frenar tentaciones. Para frenar tentaciones o los efectos del pecado. Me refiero a la primera. No es extraño que Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, traiga un pensamiento a la vida del cristiano. Puede ser de cualquier tipo. Un pensamiento de la codicia, de la lujuria, un pensamiento hacia la amargura, un pensamiento hacia la autocompasión, un pensamiento hacia tomar lo que no es tuyo, lo que sea. Un pensamiento a si perdonaste, ¿por qué perdonaste? Oye, mira, esta persona no ha cambiado y luego quiere hacerte dudar de si estuvo correcto que perdonaras o no. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema no es el pensamiento. El problema es qué vas a hacer tú con ese pensamiento. ¿Permites que ese pensamiento se quede aquí en tu mente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, de modo que eso genere emociones y sentimientos en tu vida, y que esas emociones y sentimientos gobiernen a la vez tus pensamientos y tu voluntad? ¿O lo cortas? Lo cortas, llevando todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Lo cortas. ¿Qué pensaría Jesús en mi lugar? Para comenzar, buena pregunta. Y eso te hace que distraigas tu mente de los pensamientos que están viniendo por parte del diablo, como dardos de fuego del maligno. Amén. El problema es que cuando los cristianos no hacen eso y siguen deleitándose en esos pensamientos, puede ser que esos deseos o esas concupiscencias crezcan de tal manera que ya estén a punto de seducirlo al pecado. Y a veces dice Dios, bueno, ahorita te vas a pegar un doblón de pie, te vas a hacer un esguince grado 2 que te va a doler y ya, ¿para qué te cuento? Te vas a olvidar de todo eso que el diablo te ha estado presentando tan deleitoso, tan agradable a través de tus pensamientos.
por causa de que tus pensamientos van a estar ocupados en otras cosas. Y hay un esguince, hay yeso, hay muletas y verdad, cómo movilizarte. Primeramente, ¿quién tiene muletas? Que me preste, o si no comprarlas, cuánto cuestas. Hay que llamar al trabajo, hay que ir por la incapacidad. Y mira cómo tu mente va a estar ocupadita. Y cómo me movilizo al baño con las muletas. A ver, vamos a aprender, cuidado con no caerme y no lo sé, cómo me baño. Y miren cuántas cosas va a estar ocupada tu mente, ¿no? Y a lo mejor estás en la casa y ves a tu esposa que barre, tu esposa que trapea, tu esposa que limpia, tu esposa que no para y dices, caramba, no, yo me voy todos los días al trabajo tempranito, regreso tarde y la verdad nunca me había puesto a pensar en todo lo que esta esposa mía hace. Y entonces fíjate bien cómo empiezas a pensar otras cosas productivas y Dios te aleja, frena las tentaciones. Y si ya caíste en el pecado, Dios es capaz de, a través de una enfermedad, hacerte ver los efectos del pecado. Si es que estás practicando alguno y pues no lo has reconocido, o si lo has reconocido, no lo has confesado a Dios con un corazón contrito y humillado y has pedido perdón. No, es que tengo vergüenza, dice la gente. El que quiere seguirse deleitando en su pecado, ¿sabes qué dice para excusa? Ay, no, es que tengo vergüenza, hermano, mire, ya Dios me perdonó y ¿cómo voy a venir con este pecado? Pues ven de la misma manera y con la misma confianza y con el mismo corazón arrepentido, dispuesto a apartarte de ese pecado con la ayuda de Dios, como lo hiciste cuando le confesaste todos tus pecados, de los cuales Dios te hizo consciente la primera vez. Amén. Si ven qué útil es la enfermedad y cómo podemos crecer en una cama espiritualmente de manera impresionante. Y finalizo diciendo esto, porque todo lo dicho sería inútil si no respondemos a esta pregunta: ¿cuál debe ser nuestro actuar para cultivar ese crecimiento espiritual a través de el sufrimiento que nos produce la enfermedad? Primero, acepta la enfermedad. No vas a crecer espiritualmente, al contrario. O sea, va a venir una tentación de amargura y de autocompasión a tu vida y si la alimentas, vas a terminar amargado contra Dios. Sí, o como dice mucha gente, ustedes lo han oído y yo lo he oído, es que estoy enojado con Dios. ¿Usted está enojado con Dios? Sí, pues créame que Dios está más enojado con usted, Dios está airado y a su ira tiembla toda la tierra. Y Dios está airado con usted por sus pecados que ha cometido contra él y su prójimo. ¿Y usted por qué está enojado con Dios? Porque lo pedí y no lo hizo. Bueno, y aquí ¿quién es el amo y quién es el siervo? No, yo soy un siervo de Dios. No parece. ¿Quién es el amo y quién es el siervo? Además, ¿ha considerado usted que Dios es soberano, que Dios es sabio, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos? Amados y amadas, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la enfermedad y el sufrimiento que viene con ella. Cuando la mayoría de las personas se resisten, porque se resisten a aceptar que padecen X o Y enfermedad, lo cual se manifiesta a través de la queja y aún, como decíamos, de un reclamo a Dios airados, Dios espera que sus hijos y sus hijas no actúen así, sino que acepten con paz, que acepten con esperanza. La paz que viene de Dios y la esperanza que viene de las promesas de Dios. Esto que les ha sobrevenido. Mire, yo conozco gente que se deprime, no cristiana, por cierto. Oye, ¿qué te pasa? No, yo estoy mal, no he podido dormir, no he podido comer, he perdido 15 libras. Oye, ¿qué te pasa? Es que en el último examen al médico me dijo que era diabético. O sea, hazte cuenta el caso que le había dicho: tienes cáncer de hígado, tienes 3 meses de vida, prepara todo porque te vas a morir. Conozco gente diabética controlada que ha muerto de otra cosa y no de la diabetes, que ha muerto a los 85 años. Oye, pero estos están al borde del suicidio, al borde de la tumba. Les dijeron que son diabéticos. Así me dijeron a mí. Gloria a Dios.
Él ha ido revirtiendo eso. Yo creo que parte de esa reversión es realmente enfrentar esto con gozo y con paz y con la esperanza de que Dios estaba ahí cuando mi páncreas dejó de funcionar adecuadamente por todos los esteroides que me metieron cuando estuve grave. Y con la esperanza de que este cuerpo un día, pase lo que pase, va a ser transformado a un cuerpo glorificado en la resurrección y pues ya no va a haber diabetes, y ni prediabetes, ni nada por el estilo. ¿Sí me entiende? Aceptar la enfermedad y el sufrimiento, reconociendo que tanto la enfermedad como el sufrimiento, primero, es una parte inevitable de la vida humana porque vivimos en un mundo caído, cristianos y no cristianos, que Dios en su gran amor y buena voluntad es quien ha permitido que nos enfermemos y Él no deja de tener el control de nuestras circunstancias, no deja de tener el control de nuestras vidas durante ese momento y, por cierto, no deja de amarnos y cuidarnos como cuando estábamos sanos. Y lo otro es que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Óigalo bien, yo no sé lo que es mejor para mí. Claro, en mi soberbia, antes de convertirme, según yo pensaba lo que era mejor para mí. Lo que era mejor para mi esposa, mi matrimonio, mi familia, etcétera. Las demás personas. No, y si tenés algún problema, búscame. Aquí yo te lo resuelvo. Yo te lo resuelvo. No te preocupes. Amados y amadas, qué importante es entender que Él no deja de amarnos y de cuidarnos, aunque estemos enfermos, igual que cuando estábamos sanos, y que Él sabe lo que es mejor para nosotros, aunque no lo entendamos en el presente, o no sea causa de gozo en el presente. Porque este sufrimiento es vital, como ya lo vimos, para el crecimiento espiritual. La otra forma es reflexionar sobre el carácter o los atributos de Dios y sus promesas. Ya lo vimos, esto aumenta nuestra fe y nos lleva a ser llenos continuamente del gozo y la paz que vienen de Dios a sus hijos, a sus hijas. Por eso les digo, óigame, hay que convertirse primero. Un gozo y una paz que el mundo no puede dar ni puede entender. Pero también es importante que en ese tiempo busquemos en oración la razón por la cual Dios lo permite. Y en lugar de preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor? Debemos pedir en oración que nos ayude dándonos sabiduría para entender cuáles son las áreas en las que Él desea que crezcamos más espiritualmente. Óigalo bien, pedir sabiduría para entender cuáles son las áreas en las que Él desea que crezcamos espiritualmente. O bien, que nos dé sabiduría para entender cuál es el propósito por el cual estamos en esta situación, en esta enfermedad, que como ya decíamos, seguramente es diferente entre un cristiano y otro. Y esto nos hará orar sin cesar, con clamor, con lágrimas si es necesario, dependiendo de la urgencia que tengas de saber, la necesidad que tengas de saber, o sea, ¿para qué Dios ha permitido esto? ¿Cuál es su propósito dentro del plan perfecto que Dios tiene para ti, para ti, para ti, para ti, para cada uno de nosotros? Y la otra cosa es orar hasta que Dios nos lo revele. Total, que en cama o en reposo relativo tenemos tiempo del mundo para hacerlo. Otra de las cosas es hablar de lo que sentimos con nuestros seres queridos y personas maduras espiritualmente. Algunos creen que los cristianos somos estoicos, es decir, ¿verdad? Es esa forma del estoicismo, esa forma de pensar de los griegos en donde disfrutamos de alguna manera del dolor y del sufrimiento y nos sometemos a lo que genere dolor y sufrimiento, porque eso perfecciona de alguna manera nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo. No. Habla de lo que sientes.
Habla de lo que sientes con tus seres queridos y personas espiritualmente maduras. Busque el apoyo de aquellos o aquellas que pueden comprender y ayudar con palabras de ánimo, un consejo bíblico, orando por ti o simplemente escuchándote. Muchas veces las personas no necesitan un consejo, o sea, solo necesitan que estés ahí a su lado para oír todo lo que ellos están sintiendo. Puede ser que sea correcto o incorrecto. Y después de que se han desahogado, pues órale a Dios si es el momento para hablar con esta persona, darles palabra de esperanza y corregir todo aquello que él piensa que es incorrecto. Amén. Y por último, y con esto termino, nunca olvidemos de ser agradecidos con Dios. Qué fácil es dar gracias a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Qué fácil, qué fácil. Pero ¿y cuando estamos en cama? Una vez y otra vez y otra vez. Es una gripa, luego es una diarrea, luego es un herpes, luego es otra cosa, luego te caes y te fracturas una octava costilla y luego aquí, luego allá. Nunca olvidemos, y me lo digo a mí mismo, de ser agradecidos con Dios en todo momento de nuestra enfermedad, a pesar del dolor, amados y amadas. Yo creo que es nuestro deber y debe ser nuestro mayor anhelo agradecer a Dios siempre por las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento espiritual que solo a través del sufrimiento durante la enfermedad podemos adquirir. Inclinemos nuestro rostro. Amados y amadas, cristianos, yo creo que es nuestro deber y debe ser nuestro mayor anhelo agradecer a Dios siempre por las lecciones aprendidas y las oportunidades de crecimiento espiritual que solo, óigalo bien, solo a través del sufrimiento durante la enfermedad podemos adquirir. Carlos Spurgeon, quien había sufrido mucho por sus enfermedades, escribió: si nos quejáramos menos y fuéramos más agradecidos, seríamos más felices y Dios sería más glorificado. Si nos quejáramos menos y fuéramos más agradecidos, seríamos más felices y Dios sería más glorificado. Un cristiano chino oraba a Dios así: Señor, te bendigo porque me dejaste ser leproso. Señor, y esa era su oración: te bendigo porque me dejaste ser leproso. La enfermera le preguntó extrañada: ¿Cómo puede usted dar gracias a Dios por padecer tal enfermedad, por padecer tal desgracia? Y el cristiano contestó: porque por ella vine al hospital de la misión. Y en el hospital de la misión me predicaron las buenas nuevas de salvación. Y encontré a mi Salvador. Y voy al cielo a vivir con el que tanto me amó. Demos gracias, Señor, gracias porque tú permites estas enfermedades, una que fuese, Señor, no importando la intensidad, para nuestro crecimiento espiritual, ese crecimiento espiritual bíblico, verdadero. Pero también hoy nos has enseñado cómo tú en tu gran amor permites que la enfermedad o el dolor y el sufrimiento a través de la enfermedad nos ayuda a crecer espiritualmente y en muchas áreas que no creceríamos espiritualmente de no ser por el sufrimiento, Señor, y el dolor. Gracias porque nos enseñas a cómo comportarnos durante esta enfermedad.
y este sufrimiento para crecer. Padre, yo te ruego que los cristianos meditemos estas palabras y pongamos por obra lo que no estamos poniendo por obra en nuestra enfermedad actual, o no hemos puesto por obra en nuestras enfermedades pasadas, donde también tú nos has querido bendecir muchísimo, Señor. Y esto te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.